Bueno, da la sensación de que yo soy el que tiene que romper el fuego. Y aprovechando que tenemos una diputada en la sala, voy a recurrir a una frase que puedo asegurar sin temor a equivocarme de que soy el que menos sabe de tauromaquia en esta sala en este momento. Pero, sin embargo, probablemente soy una de las personas que también dentro de ese mundo valoro más lo que significa la tauromaquia. Un día, Rafael de Lara dijo una frase que me pareció muy bonita, y es que la tauromaquia es el arte del arte. Creo que fue así, y en el fondo llevaba razón, porque es la única actividad que es capaz de englobar a la cultura, a la literatura, No, sí, lo tiene encendido. ¿Se puede acercar un poquito más? a la fotografía, porque cualquier cosa, ¿Qué pasa esto? cualquiera de estas actividades, No. Este ya parece que funciona. Se escucha. Cambio más. Vale, ahora soy yo, ahora soy una persona con voz. Bien, pues diciendo eso, yo valoro muchísimo el arte. Y con el tiempo, como ocurre muchas veces, conoces a las personas cuando ya no están contigo. Y digo esto porque no puedo evitar recordar a mi padre, que mi padre era un hombre enamorado del arte, enamorado de la poesía, enamorado de la pintura, pero de la tauromaquia escribió muchas cosas, y sin embargo no iba a los toros. No iba a los toros por las razones que fuesen. Yo no voy a los toros porque lo paso mal. No soy capaz de ver un pase completo. Como anécdota diré que un día José Tomás se empeñó en que a las de Huelva tenía que ir un especialista en cirugía cardiovascular por su idea y sus cosas. Total, que me pidieron que fuese yo. Y allí fui con un grupo de profesionales, y yo teniéndole aquello me llevé incluso mi maletín con el equipo quirúrgico que utilizo para la cirugía cardíaca, por si acaso. Cuando llegué pedí bien cómo era la enfermería. La enfermería era una habitación impresentable, como un almacén que acababan de retirar los chicles. Para pasar a la enfermería había que agacharse un poco porque el dintel de la puerta era muy bajito y era del ancho de una puerta de 70. Yo le comunico a este hombre si hay que traer a esta persona aquí dentro, ¿cómo se hace? No, esto es lo que tenemos y tal. Allí no había nada que uno considerase estéril y demás, pero desde mi punto de vista, la única razón por la que un torero no puede salir de una plaza de toros mientras esté sangrando. Todo lo demás lo podemos mover, movilizado, pero sangrando no se puede mover. Y yo, pues para tapar una hemorragia, me basto con una mano. Y lo aceptamos así. Total, que entonces, bueno, ¿dónde me cambio para ponerme ya para pijama? Pero no, se va a la plaza a verlo. En ningún lado yo miraba, y cada vez que José Tomás, quieto como una estatua, citaba al toro y lo veía venir, yo salía ya corriendo para la enfermería, digo, van a traerlo en un minuto. Es decir, aquello me agobia, y cuando buenas veces voy, que se me ha tenido mi abuelo durante un tiempo en la plaza, pues cuando venía el toro muchas veces cerraba los ojos, no puedo ver eso, y sin embargo lo valoro muchísimo. Bueno, pues a lo largo de los amigos, buenos amigos que sí entienden y les gusta mucho la tauromaquia, he aprendido varias cosas. Y hoy, que es la razón por la que estamos aquí, he aprendido muchas cosas de Rafael de Lara. Os digo esto porque él, como químico, ve la tauromaquia con una visión muy técnica y muy pragmática. Yo, por deformación también, si veo algo en lo que yo entiendo que técnicamente hay que hacer tal cosa para solucionarlo, pienso en mi cirugía, pero él piensa en la química. Y algunos días hablando con él nos explicaba los fundamentos químicos por los que se está absolutamente seguro de que el toro no padece dolor, que podrá explicar mejor. Pero también es consciente de que la tauromaquia, vista por los entendidos, es maravillosa, pero sin los no entendidos, la fiesta no perpetuaría. Porque necesita el ambiente, necesita la contradicción, necesita la controversia. Y en ese terreno, él decía,
Lo que espanta al que no es entendido o no entiende que esto es una pelea del hombre contra el toro, espanta la sangre. En su idea de químico, empieza a darle vueltas a la cabeza y no voy a desvelar lo que él pueda decir. Pero nos ha presentado cosas magníficas, tratando de conseguir que esas situaciones de sangrado, de espectáculos desagradables, etcétera, etcétera, estuviesen presentes. Él se le ocurrió montar algo que es el Liceo de la Tauromaquia, y con el esfuerzo tremendo personal lo mantiene y podemos ayudarle en aquello que podamos. Por eso, en el día de hoy, cuando me pidió venir a presidir este acto, lo hice con mucho gusto, sabiendo que no podía estar más que a aprender lo que pudiese aprender en el día de hoy. Y por ello yo con esto doy entrada a lo que hemos dicho, agradeciendo muchísimo la presencia de personas tan doctas en el conocimiento de la tauromaquia, para que nos hable de una palabra que en su momento nos tomamos un poquito a broma sobre la taurognosia, habiendo nombrado a uno de los miembros del instituto, dentro de ellos como especialista en taurognosia, aunque hoy Fernando no esté aquí entre nosotros, que era el especialista en taurognosia. Así que le cedo la palabra al orden que esté estipulado. Muchísimas gracias. La ventaja de hablar es que te puede quitar la mascarilla, que no es poco. Señores, gracias por estar aquí, porque para nosotros es una satisfacción de que hay un respaldo de la Real Maestranza, de la diputada, en fin, y de todos los amigos, por supuesto, que están hoy aquí con nosotros. Cuando Rafael me pidió que presentara este acto, por supuesto que acepté de inmediato. A este hombre, por su personalidad, por su forma de ser, por su constante inquietud por crear, por ayudar y por hacer el bien, los que le conocemos no podemos negarle nada. Y no solo no podemos negarle nada, sino que como en las grandes superficies vamos a realizar una oferta de 2 por 1. Pues además de presentar su libro Taurognosia, Tratado sobre el conocimiento en tauromaquia, también vamos a darle paso después para que nos haga pasar un buen rato pronunciando su conferencia El nuevo horizonte de la tauromaquia, a la luz de una actualizada pedagogía. Y que sabiendo que sus vastos conocimientos taurómacos y el amplio dominio que atesora de la palabra, más que una conferencia será una demostración didáctica sobre el toro, los toreros y el arte de torear. Pero lo que yo no sabía era lo complicado que podría ser la presentación de Rafael. Me explico. Cuando se presenta a alguien o algo que este alguien ha realizado, lo lógico es hablar de lo que hace, de lo que ocupa su tiempo y sus aficiones. Y me preguntaba, ¿cómo puedo yo presentar a Rafael de Lara García, natural de Arjona, Córdoba, en este acto? Y es que lo puedo presentar por tantas cosas que se me hace difícil escoger alguna. Y es que, entre otras cosas, Rafael de Lara, ni más ni menos, es doctor en farmacia, diplomado en sanidad, en fotoquímica, en farmacia hospitalaria. Fue profesor de la Universidad de Granada, farmacognosia y farmacodinamia, investigador independiente sobre saturaciones en principios activos en el aceite de oliva. Realizó estudios sobre abrasión electromicelar como mecanismo de tratamiento en el ateroma. Inventor de la prensa hidráulica vectorial. También inventó el parachoques de seguridad que obtuvo la medalla de plata en el Salón Internacional de Ginebra. Creó un sistema de filtración por absorción en flujo laminar, un nuevo captador solar, y como además es un gran aficionado y conocedor de la tauromaquia, pues ha creado en su línea de tauromática otras innovaciones sobre útiles de la lidia, de espada, de cabello y algunas otras cosas más. No he terminado. Además es creador en 2016 del grupo Taurica, integrado por profesionales de la salud, miembro fundador y primer presidente, como decía antes Carlos, del Liceo de la Tauromaquia. También es autor literario, como he citado antes, del libro Taurognosia, Tratado sobre el conocimiento en tauromaquia,
que llegó precedido de La profesión del torero, los motivos de la tauromaquia, que fue su primer libro sobre temas taurinos. A Rafael le viene su vena taurina desde 1953, cuando con 10 añitos cumplidos tuvo de compañero en el Colegio de los Salesianos de Córdoba a José María Montilla, el que años después sería importante matador de toros cordobés, y con el que nuestro personaje disfrutó de una manera familiar de la tauromaquia, de su honda tradición y de su emotiva belleza, según sus propias palabras, viviendo con el futuro diestro muy de cerca sus singulares episodios. Pues bien, después de realizar este recorrido por parte de los caminos por los que Rafael de Lara transita, me continuó preguntando cómo presento yo a este hombre. Rafael, ¿cómo te gustaría que te presentara? Una persona. Acércate al micrófono que yo me he tenido que acercar. Sí, pues como una persona que ha tenido obstáculos y ha intentado, pues, por la ideología superarlo. Y ya está. ¿Y qué es taurognosia? Porque nosotros lo tenemos por una palabreja que nosotros no la hemos escuchado muchas veces. Bueno, Pero sin embargo, tú además de eso le has puesto el título a un libro, que es Taurognosia, tratado sobre el conocimiento en la tauromaquia. Sí, sí. Tratado, digamos que es un conocimiento un poco del porqué de la tauromaquia. Es decir, unos fundamentos un poco más profundos. El nombre de que viene, pues son el nombre de Tauro, pues de origen griego, pues, asimilado completamente en el lenguaje, y el gnosia es de gnocer, de conocer, o sea que es taurognosia, pero no ha sido una idea original, porque yo tuve una asignatura que se llamaba farmacognosia, luego no tuve que cambiar las 4 primeras letras. Yo, según te he escuchado alguna vez, este nuevo libro tuyo es una obra científico-literaria, un auténtico tratado que invita al debate y al entendimiento racional, superando ya tópicos trasnochados y la disneyladización, vaya tela, de los animales de ataque. ¿Esto lo tienes por algo concreto? Bueno, sí, qué duda cabe de que, digamos que la ofensiva que tiene la tauromaquia es el excesivo protagonismo animal, entonces, pero no de todos los animales en general, sino de algunos particulares, que son, pues, el mascotismo y, por extensión, a otros animales, en este caso al toro. Entonces se ha creado una figura, como si dijéramos humana o casi humana, con los animales, creyendo que son casi de la familia. En fin, hay un reparto ahí afectivo que más bien debería de irse a otros continentes, por ejemplo a África. Sin embargo, se reserva una parcela del afecto a los animales, en mi entender, muy excesiva, y que afecta a otros sectores, como puede ser la tauromaquia, digamos, por contaminación ideológica, ¿no? Bueno, una vez teniendo ya este breve conocimiento del libro que vamos a presentar hoy, y hoy tengo el honor también aquí, la tranquilidad de tener con nosotros al ilustrísimo señor juez y presidente de la Plaza de la Real Maestranza de Sevilla, don José Luque Teruel. Pepe, en recuerdo a tu querido padre y admirado, Andrés Luque Gago, y al cariño y respeto que a él tenía y que hoy tengo por ti, ¿me vas a permitir que te llame así? Hombre, por supuesto. Y como tú sabes, desde chico me decían Pepín. Si me quieres decir Pepín. Le decían Pepín, su padre le puso Pepín porque Pepín era un nombre muy sevillano. Porque creía que iba a ser torero, pero no. No digo la cosa por ahí. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Yo me gustaría que me digas qué importancia tiene, o crees tú que tiene, que además de publicarse las habituales biografías de toreros, historias de las plazas de toros, de las ganaderías y de los consabidos anuarios taurinos, salga a la luz un libro
que es un tratado de la tauromaquia y se pronuncia en conferencias que traten sobre los nuevos horizontes taurinos y sobre la pedagogía en el mundo del toro. A mí, personalmente, ya solo el título me fascina. La gnosis se usa, o se ha usado comúnmente para, bueno, etimológicamente como conocimiento, gnosis es conocimiento, pero se ha usado mucho para el conocimiento de las deidades, de la divinidad. Y poner tauromaquia junto al conocimiento de la divinidad es decir que la tauromaquia es una diosa. A mí me marcó cuando yo estudiaba, bueno, en primer lugar quería saludar, antes de empezar, a don Luis Manuel Alcón, diputado de la Real Maestranza, la señora diputada, no sé si hay otras autoridades, pero y a todos los aficionados. Para los licenciados en Derecho, yo cuando estudiaba leí una vez a Pietro Calamandrei, un catedrático italiano, que decía a los abogados, en un librito delicioso que se llamaba Elogio de los jueces por un abogado, porque este señor era catedrático y abogado, y decía a los abogados: tenéis que creer en la justicia como una diosa, si no, ¿cómo vais a entrar allí a pedir? No va a dar nada, ni siquiera se os va a aparecer. Entonces a mí me gusta mucho el nombre, la gnosis, como conocimiento de la divinidad, la tauromaquia, es decir, a los toros hay que ir creyendo en lo que vamos a ver, no a la contra, sino a favor de lo que vamos a ver, no a favor de fiesta, ni buscando no, creyendo en la parte divina de los toros. La parte divina es la no material, y esto entronca precisamente con la naturaleza de este libro. La simbología que tiene la lidia de un toro ocurre en 15 o 20 minutos. El resto es cultura. La simbología también, pero el resto es cultura. ¿Y por qué os digo esto? Porque soy un convencido de que el futuro de la tauromaquia, y especialmente su protección, pasa por la cultura. Pero eso no es una opinión. Los dos momentos cruciales que hemos vivido en los últimos años respecto a los ataques y la consiguiente protección de la tauromaquia han sido dos sentencias del Tribunal Constitucional, la de 20 de octubre de 2016 y la de 13 de diciembre de 2018, cuando Cataluña, a través de la Ley de Protección Animal, prohíbe las corridas de toros en su territorio, y cuando la Comunidad Balear regula de manera extrañísima la corrida de toros, limitándola y constriñéndola a una cosa absurda. Y el Tribunal Constitucional dice claramente: los toros son cultura, y apoya de manera firme la Ley 18/2013, la que declara a los toros patrimonio cultural. Y esa ley, en el artículo 1, dice que es cultura de la tauromaquia, o la tauromaquia forma parte de la cultura de la tauromaquia, no solo la corrida, la cría del toro, sino las producciones artísticas, literarias, el conjunto de pensamientos y las creaciones artísticas, las obras, etc. Por lo tanto, taurognosia es patrimonio cultural de la tauromaquia. Taurognosia, según el artículo 1 de la Ley 18/2013, es tauromaquia. Por eso yo, que yo no soy escritor, no soy intelectual, pero sí un partícipe en la corrida de toros, estoy aquí defendiendo el libro de Rafael de Lara, porque forma parte de nuestra tauromaquia, en la que creo. Tiene una anécdota preciosa, bueno, os invito a leerla porque el libro es un sistema, yo lo calificaría como un sistema de conceptos, donde Rafael habla primero de conceptos generales, habla del toro, del torero, del toro, de la tauromaquia y sociedad, de biología, de matemáticas, de física, de ética, de una cantidad de conceptos que además lo más sorprendente es que solo los plantea inicialmente, no solo, pero realmente es un planteamiento a desarrollar. O sea, este libro podría dar lugar a un desarrollo en varios volúmenes más. Es una delicia leerlo porque te sugiere ideas, conceptos, conexiones de ideas que nunca a mí se me habían ocurrido antes, y que viene a modernizar con su originalidad la defensa de la tauromaquia. Estaban muy manidos ya los conceptos típicos, que si la ecología, que si el toro se cría para matarlo. Esto es un festín de conceptos nuevos, este libro. Y forma parte de ese patrimonio cultural o de esa tauromaquia que excede de los 10 minutos de la lidia. Hay una anécdota preciosa en el libro, cuando Manolo Vázquez habla con Severo Ochoa, después de una corrida, Manolo Vázquez va a ver a una conferencia de Severo Ochoa y quedó fascinado con él, el premio Nobel. Y al día siguiente de la corrida, en el Alfonso XIII, ¿no fue, Rafael? Se va a buscarlo, lo saluda y le dice: don Severo, qué maravilla lo que usted ha hecho, la conferencia que dio tan buena, y le dice Severo Ochoa a Manolo Vázquez: lo que tiene mérito es lo suyo, que además lo hace en 10 minutos.
O sea, anécdotas como esa vienen muchísimas en el libro. Rafael, ha sido un placer leerlo. Te invito a que lo desarrolles, a que continúes por este camino. No solo tiene conceptos, además propone unos nuevos utensilios y luego tiene la altura de plantear todo esto como una posible base o fundamento para la formación tanto de los toreros como de los futuros aficionados. Es decir, que es un libro para desarrollar y para que perdure y permanezca en el tiempo. Rafael, enhorabuena, me han encantado muchas de las cosas que he leído, te insto, como desde mi humilde posición defiendo nuestra tauromaquia y bien, en fin, lo único que merece esto es, creo yo, para romper un poco el hielo, es un fuerte aplauso al autor. Bueno, yo, Pepe, yo no quiero que te me vayas sin una cosita porque no tiene nada que ver. Rafael me va a permitir, porque es que sé que anda una nueva asociación de presidentes de plazas de toros funcionando, claro, que está ahora mismo dando los primeros pasos y tal, y tú tienes bastante que ver en eso, y los aficionados, como aquí la mayoría somos aficionados a los toros, pues nos gustaría saber cómo va eso, cómo va esa asociación. Bueno, la mayoría de los presidentes de Plaza de Toros en activo actualmente, bueno, como sabéis todos, presidentes hay dos tipos: presidentes policía, que son funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y que acceden a los palcos por su condición de policía, que son los que presiden dentro del ámbito donde se aplica el reglamento nacional. Como todos sabéis, haciendo un pequeño resumen, en el mundo del toro hay una ley nada más y 5 reglamentos. Está la ley de potestad administrativa en el ámbito de los espectáculos taurinos, que es la 10/91, que regula quiénes son las autoridades competentes, y a partir de ahí se desarrollan los reglamentos taurinos que regulan la lidia. Y existe un reglamento nacional y 5 comunidades autónomas que han hecho sus reglamentos. En el ámbito del reglamento nacional presiden los policías, aunque pueden presidir los aficionados en las plazas de primera categoría, primera y segunda, perdón. Y en tercera, los alcaldes, que pueden delegar en los concejales o en un aficionado. Y en la zona donde se aplican los reglamentos autonómicos, cada uno en su comunidad, el presidente es un aficionado. Bien, pues en las comunidades donde son aficionados hemos formado una asociación, prácticamente casi todos los presidentes en activo, primero para la defensa de la tauromaquia, segundo para la defensa de nuestros propios intereses y también para dotar a la figura del presidente de una mayor altura, en el sentido de la formación, la preparación, el acierto. El presidente de Plaza de Toros en un espectáculo del siglo XXI no puede ser, desde mi punto de vista, que yo entro como aficionado, no puede ser una autoridad. Lo digo yo, que es eso la autoridad civil en mi profesión. Es un simple espectáculo que no puede estar dirigido por una autoridad, tiene que estar dirigido por la autoritas, o sea, no por la potestas, o sea, por el saber, por el aficionado que sepa de verdad de toro y que sabe lo que está haciendo en cada momento y que sea imparcial. Ese sí es aceptado por el que está en el tendido, porque ese no impone, se resuelve con altura, con grandeza. Y eso es lo que buscamos, darle ese perfil al palco, al acceso a las presidencias, que no dependa solo de la pura discrecionalidad de la autoridad competente en los nombramientos. Y bueno, estamos comenzando con unos proyectos magníficos, sobre todo para aprender bien del toro bravo y tratar que las corridas lleven su nivel y, desde mi punto de vista también, que conservemos el patrimonio cultural. La esencia de la lidia, los 3 tercios, la corrida tal y como ha llegado a nuestras manos en el siglo XXI. Ahí sí tiene mucho trabajo el presidente por delante. Pues muchas gracias. Yo sé que si José Luque Teruel está metido en una asociación de este tipo, es bueno para el toro. Así que yo creo que ya vamos a terminar, ¿no te parece, Rafael? Y te vamos a dar paso a otra. Ahora empieces a hacer tú y a decir realmente la segunda parte, este 2x1 que yo decía antes, y este nuevo horizonte de la tauromaquia a la luz de una actualizada pedagogía, y nos diga todo lo que tú tienes que decir, que es mucho y bueno. Así que muchas gracias y tuya es la palabra. Yo creo que si nosotros nos sentamos mejor fuera, allí, y podemos ver también nosotros y disfrutar de la... ¿Te parece? Solo en el ruedo. Solo en el ruedo. Aprovecha el tirón. Hace falta venir aquí, Y si no, quitamos nosotros. Para correr. Buenas tardes, mi agradecimiento
Buenas tardes, mi agradecimiento por vuestra asistencia al excelentísimo señor Don Carlos, también al ilustrísimo señor diputado de plaza de la Real Maestranza, a la diputada del partido Vox y a todos vosotros, porque me da mucha alegría el que alguien me escuche, y entonces que mejor selección que la que ha concurrido hoy aquí. En esta exposición yo voy a hablar de la pedagogía, dice, a la luz de la actualidad, de los nuevos conocimientos sobre la tauromaquia. Es importante esto porque socialmente hay como una ofensiva, incluso tachando de crueldad a las corridas de toros. Y lo que es más, lo peor, queriendo desconocer su fundamento, su razón de ser. Yo estoy haciendo una segunda tesis doctoral en la Universidad de Salamanca que se titula Valoración sociocultural de la tauromaquia y sus determinantes. Claro, esto que yo voy a defender son los argumentos de los que yo estoy convencido, de que, como decía Lorca, hay una falsa pedagogía de aquellos tiempos, y que en la visión de la corrida no habían intervenido psicólogos, biólogos, que le quitaran hierro a algunas situaciones que fortuitamente se producen, porque lo que quisiera el torero hacer cuando lidia al toro es lo que el conde de Colombey denominaba la muerte dulce. ¿Qué quiere decir eso? El toro tiene, por su genética, una fuerte descarga adrenalínica como animal de ataque. Y esa adrenalina es un anestésico del dolor. Se han hecho, y ahora lo veremos, algunas determinaciones bioquímicas al respecto, pero con una interpretación antropocéntrica, es decir, interpretando lo que le pasa al toro sin ser toro. Quizá la prueba más definitiva digamos, radical, de que el toro no sufre en la corrida porque el episodio, digamos, más fuerte que tiene es el del tercio de vara e insistentemente acude a él. Luego la sensación de dolor no existe, porque el dolor es una situación molesta que lo que haría sería alejarse de ella. El aficionado que conoce lo que es la bravura de un toro, lo que es la raza de lidia, siempre puede decir con seguridad, mientras más empuja, menos le duele. Esto es un hecho cierto, la herida en caliente no duele, y como digo, la descarga adrenalínica en el toro es fortísima, y eso hace que no tenga la mínima sensación. Por supuesto, no hay sufrimiento, porque el sufrimiento es la continuación del dolor. Y además, el querer utilizar la palabra dolor en los animales es, como decía Richard Dawkins, muy complejo y muy problemático. ¿Por qué? Pues porque en este caso los animales de ataque tienen otra fisiología, no tienen las estructuras cerebrales que son, digamos, los reductos, los reductos donde se impresiona el dolor. Es decir, no tienen una celebración como el género humano, ni las estructuras corticales ni las subcorticales son lo mismo. Además, no tienen dolor moral. Entonces, el dolor moral es fruto del recuerdo. El toro no tiene recuerdo. Es decir,
que se puede categóricamente decir que el toro no tiene dolor. Y por eso acude a los caballos y por eso lo hace insistentemente. Yo creo que este argumento tiene que estar mejor desarrollado que yo lo hago para que se extienda ese conocimiento, que se podrá gustar o no gustar la tauromaquia, pero no decir cosas que no son, porque la objetividad es a lo que busca la ciencia, y porque en el tercio de varas se demuestra algo que no hace falta hacerlo bioquímicamente, porque es lo que se dice una prueba concepto, es decir, ad oculos, a la vista. Es como si dijéramos que nosotros queríamos saber la dureza de un mineral y dijéramos las propiedades químicas o físicas que tiene el mineral. Pues no hace falta. Rayándolo uno contra otro se ve cuál es el más duro, ¿no? En este caso el principal es el diamante, ¿no? Pues lo mismo pasa con el tercio de varas. Si hubiera que hacer un artefacto que dilucidara la cuestión del dolor, pues se le haría con un objeto punzante. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Es decir, eso es un tema zanjado que no admite discusión racional y por supuesto científica. Muy bien, pues yo creo que esto debemos de defenderlo, es la nueva pedagogía que se puede implantar en conferencias, se puede implantar en las escuelas taurinas, en fin, para que esté seguro de que esa llamada crueldad de las corridas de toros no existe. Pero aparte de este hecho, hay otro hecho importante y que puede ser una pieza de mucho interés a la hora de motivar el expediente de petición ante la UNESCO de bien cultural inmaterial de la humanidad. ¿Y cuál es? Primero, descartar, como digo, el hecho de la supuesta crueldad, porque si se produjese un acto en el que hay una violencia, o hay una reiteración en esa violencia, no es porque se quiera, no es por dolo, es por un fallo o por unos fallos. Y eso es lo que tenemos que corregir, que no se produzcan esos fallos. Pero para corregir eso hace falta una mayor preparación en los alumnos de la escuela taurina, de manera que conozcan algunos fundamentos anatómicos o fisiológicos del toro y sobre, particularmente, digamos, la estructuración ósea en las áreas principales de la lidia, como son el descabello y como es la estucada, ¿no? Y el tercio de vara. Ahora hablaremos de eso, cómo se puede mejorar esa pedagogía, digamos, de una manera teórica, pues explicando con un anatómico cómo son la estructura que importan en el desarrollo de los episodios estos importantes. Se echa en falta, como digo, esa pedagogía para que sea el fallo excepcional. Si la lidia transcurre bien, el toro desde el principio produce, como decía antes, una descarga adrenalínica porque por su instinto quiere dominar todo el espacio. Esa descarga adrenalínica es manifiesta, es decir, hay todos los síntomas de esa situación que nosotros decimos adrenérgica, que hay una midriasis en el ojo, es decir, se dilata el ojo, se produce una piloerección, se disminuye la circulación periférica, aumenta la respiración, es decir, se produce una situación de ataque que es la que hace que el toro, con esa secreción adrenalínica tan intensa,
tenga, por así decirlo, una inmunidad ya para el dolor de lo que supone el tercio de vara, que es la prueba de la bravura, porque es que si no existe, no se puede probar que el toro sea bravo, como digo. Pues esa es una pedagogía que debe también de conocerse, que esto existe, que puede ser argumentos, pero decía que esta, digamos, ausencia de crueldad en la corrida de toros sería como un detalle a tener en cuenta en la motivación del expediente de solicitud de bien inmaterial de la humanidad para la UNESCO. Pero luego hay otra razón, y es una razón sociológica. Es decir, la tauromaquia es un hecho sociológico, es una entidad con una naturaleza propia e íntimamente ligada a la convivencia. Las corridas de toros empezaron prácticamente, dicen los historiadores, a partir del 1100 y pico, con motivo de la boda de Alfonso VII con doña Berenguela, que era doña Berenguela, la chica, hija de los condes de Barcelona. Ahí empiezan las corridas de toros. Entonces, no solamente surge el espectáculo, sino casi una manera contagiosa de ser, que se significa en las personalidades de mucha gente, del todo o nada. Esto es un argumento de Claudio Sánchez Albornoz cuando describe el temperamento español en su libro España, un enigma histórico. Ese todo o nada, una actitud escéptica ante la vida, y podría concretarse en la frase de Román Roland, que dice: la vida es una serie de muertes y resurrecciones. Eso interiorizado, pues quizás sea la actitud del torero cuando está en la plaza, o todo o nada. Yo he conocido bastante a Manuel Benítez, el cordobés, y he visto las reacciones y que me han interesado desde el punto de vista, digamos, psicológico, en la plaza de toros y también en la calle. Y he visto esa actitud reflejada. Y del todo o nada de Claudio Sánchez Albornoz. Pero recientemente hay un torero mexicano que se llama Lorenzo Garza Gaona, nada sospechoso de ser violento. Es un hombre que ha escrito libros, entre ellos un libro de poemas, y ha escrito un artículo que ha estado publicado en el Liceo de la Tauromaquia sobre esta actitud ante la vida, no desprecio de la vida por la muerte, pero como una situación anímica que le va bien a algunas personas y que si no lo mata un toro, pues se pueden hacer famosos. Fue el caso de Mondeño, que pasó de los ruedos a la contemplación mística metiéndose a fraile. Es el caso de José Tomás, de Pereira, de Manuel Benítez, de todo esto, que introducen un ejemplo en la manera de ser. La tauromaquia tiene ese punto que ha hecho atractivo por esta situación a celebridades, premios Nobel, literatos, en fin, a una cantidad grande de gente. Y esos detalles hacen que se piense en serio que es el
el hecho sociológico de la tauromaquia. El toreo tiene una fuerza expresiva tan grande que inspira a las bellas artes, a la pintura, la escultura, la poesía. Pues sí, es así, porque es un arte que genera más artes. En el informe a la ONU, el borrador de esa información, se dice que es un hecho sociológico, antropológico, más concretamente se dice etnográfico, digno de preservación. ¿Por qué? Porque, como dice Ramón Pérez de Ayala, ha estado implicado en la vida española desde su nacimiento, junto con la lengua. Es decir, la nación española, la tauromaquia y la lengua nacen al mismo tiempo y forman todo un conjunto. Tan es así que incluso el lenguaje está invadido de expresiones taurinas. Son miles las expresiones taurinas que figuran en el lenguaje español. El lenguaje forma parte de la persona. Quiere decir que sirven incluso las expresiones como ejemplos morales a seguir, algunas de ellas. Y es tan importante este hecho de que el lenguaje esté, digamos, invadido sí, por las expresiones taurinas, que en México hay comunidades indígenas. Concretamente voy a referir la de la península de Yucatán, donde apenas hablan español, pero sí utilizan las expresiones taurinas. Incluso la fiesta de los toros, a su manera, también la realizan. Y eso es algo importante de vinculación entre los pueblos, por esa capacidad socializante que tiene la tauromaquia. La tauromaquia, entre nosotros, los que sabemos bien, más bien crea amigos que enemigos. No son los espectadores o los aficionados de la tauromaquia violentos. Es al contrario. Los toreros han participado desde siglos en la realización de obras benéficas, jugándose la vida, y contrasta mucho con la actitud antitaurina, si tienen poca razón, hasta la profanación de tumbas. Esa vehemencia significa que no tienen razón. La UNESCO tiene que saber todos estos pormenores. Tiene que saber que en España, como en muchos países de Iberoamérica, la tauromaquia invade muchos espacios culturales, monumentos, pinacotecas, cine, en fin, literatura. Es tan importante saber todo esto para poderse, voy a decir la palabra, defender, aunque las artes no se defienden, se conocen. Y os voy a decir algunos datos, si no me falla la memoria. Solamente la Biblioteca Nacional tiene catalogado 3.515 libros de tauromaquia. No hay otra actividad, no hay otro despliegue cultural comparable. Pero es que no son 3.500. Según últimas noticias que tengo, pasan de los 10.000. 10.000 libros de tauromaquia. Si cogemos todas las artes coreográficas que pudieran compararse o asimilarse de cierto modo, el teatro, el ballet, el flamenco, no llegan ni mucho menos a esas cifras. Entonces tenemos
para ofrecer a la UNESCO como entidad cultural, pues el acervo, ese ingente patrimonio que produce la tauromaquia, como digo, en pinacoteca, en piezas musicales, en literatura, en pintura. Hay, incluso en arquitectura, hay cerca de 1.700 plazas de toro. Entonces, decir que la tauromaquia no es cultura, pues es querer no reconocer algo obvio. Entonces, como se dice, una autorizada pedagogía, pues esta pedagogía tiene que estar en este sector, en el sector de la proyección social en el conjunto de la población de lo que significa la tauromaquia. Cierto es que no se conoce por gran parte del sector, pero esta es la labor nuestra, es la labor del liceo, es la labor de los libros, es la labor de las conferencias. Esa pedagogía que yo digo que hay una obligación, porque ya Lorca, Federico García Lorca, una persona con sensibilidad, no hablaba de la crueldad de las corridas de toros, sino decía que era el arte más importante que tenía España y que ha sido, dice desde antiguo, dicho o explicado con una falsa pedagogía. Entonces, es nuestra obligación el abrir esa luz de ofrecer a la tauromaquia como una realidad dentro del conjunto del pueblo español y de los pueblos iberoamericanos, ¿no? Y aparte de eso, sí que tenemos la obligación de mejorar lo que es la técnica de la lidia, porque no es justo que el torero en los tiempos actuales de una sensibilidad mayor no tenga una formación profesional. Yo sé que en el Ministerio de Trabajo hay una casi petición, o por lo menos unas conversaciones, para tratar de formar al torero en el aspecto cultural y en el aspecto práctico también. Es una injusticia que no se haya hecho hasta la fecha, que no se haya hecho nada de esto hasta la fecha, puesto que en las corridas de toros hay, digamos, de los honorarios que tienen lugar en la celebración, pues hay un 0,7% que debe de estar para propia formación del sector, sea taurino o sea de otro tipo, y se realiza para los demás, pero no para el sector taurino. Y es una reclamación de que de ahora en adelante, porque es muy laborioso ir hacia atrás, se consiga esta especie de recuperación de ese dinero en pro de la formación profesional. Esa formación profesional, como digo, hemos dicho que hay una pedagogía social o humanística o cultural, de cultura en general, que debemos de actualizar con los nuevos conocimientos, estos que hablaba yo, de la bioquímica, de todas estas consideraciones, y luego digamos, del importante acervo cultural que supone toda la monumentalidad que hay, de plazas de toros, de monumentos, de esculturas, de todo eso. Y aparte de eso, como digo, tendría que hacerse una formación profesional reglada. Y en esa formación profesional reglada tendría que haber unos monitores que enseñasen los episodios más críticos de la corrida
como puede ser pues, la estocada, puede ser la banderilla o puede ser el tercio de vara. Bueno, ¿y cómo se consigue eso? Esa nueva pedagogía. Pues como digo, con una formación elemental, si se quiere, de la anatomía del toro de lidia y con unas prácticas adecuadas. Lo que es la salida del tronco braquicefálico y sus ramificaciones, pues están muy adelantadas y es casi imposible hacerlo con el estómago, ¿no? Se puede tocar la arteria aorta difícilmente porque está escondida, y más bien la vena cava, pues sí, pero no son tan resolutivas. Muchas veces, bueno, cuando se laceran, sí que son, pero digamos pequeñas incisiones pues no son suficientes. Porque lo que se busca es, digamos, un choque hipovolémico en la estocada. Y ese choque hipovolémico significa una isquemia cerebral y puede el toro ya caer. Porque ya no controla, digamos, lo que es el equilibrio. El estoque, como digo, normal, más bien digamos horizontal, tiene un ataque plano. El estoque nuevo diseñado, que parece más funcional, más radical, según las pruebas, tiene una mayor curvatura y tiene también una incisión como si fuese un bisturí, es decir, más fácil de penetración. Además, tiene una ligera articulación entre el tramo de penetración y la empuñadura, de tal manera que cuando entre y pueda chocar con la vértebra, la pueda orillar y desviarse. Pero eso no puede hacer improvisarse. Eso tiene que ser una acción de dominio a base de muchas pruebas en el banco que también se ha diseñado y construido, que es el banco de la estocada, en el que consiste que lo que pretende, lo que se quiere, no es acertar, sino desacertar y continuar con la penetración. Eso también es una realidad, junto con el estoque. Luego ahora veremos algunas diapositivas de ellos, de estos dos elementos, del banco de la estocada y del estoque. Pero también hay otra innovación, que es la pica. Y digo pica y no puya, que lo vaya a entender por qué y por qué sentido tiene esa innovación. Hemos dicho que el tercio de vara es el tribunal de la bravura, es decir, hace falta picar al toro para saber si es bravo. Y si no, pues se desecha hincha la oreja. La actual pica, la actual puya, es cilíndrica y termina en una pirámide triangular, con 3 aristas cortantes. Eso significa que hay 3 planos de corte. Significa que se cortan haces musculares y vasos. Y por la forma cilíndrica que tiene, deja un hoyo donde afluye la sangre. Entonces, para hacer esa prueba, esa del tercio de vara, que yo decía que era la que dictamina, con la que se dictamina la bravura del toro, pues para evitar esa sangre excesiva, digamos, que no es tan excesiva, porque si se tiene en cuenta el peso del toro, uno de 600 kilos, incluso de 700 kilos válido, pues la pérdida de un litro y medio es muy inferior a la de un donante de sangre en un hospital.
según se tiene en cuenta el peso. Pero para evitar más, para reducir más esa hemorragia, lo que se ha hecho es otro tipo de puya que se llama pica, picador viene de pica, que tiene forma almendrada, es decir, de un perfil casi de rombo, pero abultado en su centro, y tiene solamente el perfil anterior cortante, de manera que lo que hace es un ojal en la piel del toro. Y ese ojal, para hacerlo bien por el picador y por el diseño que tiene la pica, tiene que tener una ligera inclinación a la hora de la penetración. Y esa inclinación, pues, coincide o ha de coincidir con las estrías del músculo trapecio, que sería el primer músculo afectado. Y entonces, pues, la pica se comportaría, preferentemente, bueno, se comportaría como separadora de esas fibras y de esos vasos. No se logra al 100%, pero y veremos una fotografía después de 3 puyazos con esta pica de un toro, se elimina casi el 2/3 de esa sangre. Esa pica ha sido probada como tal, así, desnuda, pero luego, antes de la cruceta, se le han puesto 2 anillos, como si fuera un rodete, que puede ser impregnada en cal. La cal, como sabéis, es un hidróxido de calcio, que se llama, es un agente inocuo, es decir, enseguida se carbonata y enseguida pues sirve más bien como reconstituyente en el caso de la fisiología humana o animal. Entonces, esa impregnación en ese rodete que hay antes que la veremos, de la pica, cauteriza y desinfecta la herida. Es decir, vamos para entendernos, herido y curado al mismo tiempo. Y tiene su importancia. Primero, para no contribuir o no dar lugar a una sobreinfección. La Plaza de Toros, yo empecé en Barcelona un esbozo de tesis doctoral con una eminencia que era el profesor Gastón Viviante, y se titulaba Microbiología de las plazas de toros. Luego no sé, fue absolutamente una idea. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para esa desinfección, que es una visión sanitaria de la corrida de toros. Y que además, si el toro luego se indulta, pues luego es muchísimo más fácil. En Talavera de la Reina hemos visto, un veterinario me enseñó cómo había resultado unas pruebas de esa manera de picar. Y francamente, eran muy buenas, aunque eran al principio, y la incisión era mínima, y el picador se sujeta muy bien porque actúa como cuando se penetra un botón en un ojal estrecho, es decir, tiene un buen punto de apoyo. Además, la pica tiene una caída hacia abajo que le hace corregir la angulación de la vara para hacerla, digamos, con más verticalidad. Estas innovaciones pueden dar muy buen resultado, porque con la cal casi no ha sangrado nada un toro después de 2 picadas de este tipo, era un novillo.
Con la banderilla pasa igual. La innovación consiste en que se sustituye el arpón normal por una punta que tiene, para que lo entendáis porque no tengo la fotografía ahí, tiene en el centro, en lo que es la punta de penetración, tiene, pues para que se entienda bien, como un imperdible formando un ángulo en medio de la punta, que son unos 6 centímetros, y al penetrar se dobla porque es elástico, los dos alambritos esos, y penetra y se agarra muy bien, y cuando se tira luego de la banderilla se da la vuelta y apenas ha sufrido nada el toro, hasta tal punto que yo considero que lo que se le ha realizado al toro es una acupuntura, dada el gran peso, el gran espesor de la piel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esas son las innovaciones fundamentales que se han hecho. Bueno, que es la de estoque de escabello. El estoque de escabello es difícil de manejar, más con la disposición que tiene el torero. ¿Por qué? Porque lo que se busca es incidir sobre lo que se denomina cisterna cerebromedular, que es el espacio que descubre cuando baja la cabeza. Al bajar, cuando baja la cabeza, descubre un espacio con respecto al resto, que es la columna vertebral. Pero claro, enseguida, como dicen los toreros, se tapa y entonces se pincha el hueso, porque es muy limitado. Se busca ahí cortar la médula, hacer una hemisección medular, de manera que se desplome. ¿Cómo se ha resuelto eso? Pues partiendo de la base de que el descabello ha fracasado en la estocada, lo que no puede es fracasar el descabello, porque entonces se crea antitauronismo, es decir, esos constantes descabellos, eso es algo aquí entre nosotros impresentable. Esas fotografías circulan luego en internet. Luego hay que actuar en un sistema más radical, y el sistema más radical es se acierte en la cisterna cerebromedular porque ha descubierto bien el toro ese sitio, o no se acierte, o se acierte en las proximidades, que eso es más fácil, rompiendo, fracturando los bordes de esos huesos. Y eso es lo que se ha conseguido con el nuevo estoque de descabello, que al bajar la mano de una manera síncrona, de una manera al mismo tiempo, se produzca un descargue de penetración por un resorte comprimido. Ha costado mucho porque es un elemento mecánico, y un elemento mecánico de alta precisión, porque tiene que ser, cuando toque con la piel, coincidente con la bajada del brazo del torero, que, digamos, de alguna manera se dispare. Pero el problema no está en cuanto a la mecánica, el problema está en cuanto a los materiales. Necesita unos gruesos ese sistema mecánico, y esos gruesos con el acero normal representan cierto peso. Un peso, digamos, en comparación con el estoque normal de descabello, casi el doble. Solución: material de titanio. Ese material en su 90%. El resorte, por supuesto, no puede ser. Ese titanio es difícil de conseguir, muy difícil, y más ahora, en estos tiempos.
estamos en ese medio problema, tratando de aligerar el peso del estoque de descabello, o que el torero lo maneje con más agilidad, es decir, que los músculos del antebrazo y de la muñeca los tenga suficientemente fuertes como para que minimizar ese peso, lo cual se puede conseguir, es cuestión de más esfuerzo, ¿no? Bueno, pues estas son la nueva pedagogía que a las escuelas taurinas se puede ofrecer hoy día, de tal manera que lo excepcional sea un fallo, que es lo que queremos evitar. Si esto es así, pues las corridas de toros, como decía el secretario de Estado del anterior gobierno, del Ministerio de Cultura, la corrida ha de terminar en emoción, y lo que no puede terminar es en pinchazo, porque además es una injusticia que una persona que haya estado jugándose la vida y que haya hecho una faena artística, pues luego tenga la mala suerte de repetir 5, 6 o 7 o más veces estocada o descabello. Eso creo que debemos evitarlo, dado los nuevos tiempos, lo mismo que esa sangría excesiva en el tercio de vara, lo mismo que lo que digo de la montería. Y es lo que yo quería expresar de la nueva pedagogía actualizada que debe imponerse. Son las autoridades administrativas las que tienen la palabra, porque nada se puede hacer si no hay un soporte económico. Y las escuelas taurinas, por la ley que se ha citado de 2013, de la cultura, la tauromaquia como cultura, la administración tiene la obligación de protegerla y no desampararla, porque eso es una dejación, según nuestro entender, una dejación de funciones. Incluso la UNESCO tiene la obligación de defenderla si constata que se trata de un ente sociológico con tanta influencia en la vida social de los pueblos. Ahora yo querría pasaros una serie de fotografías para que quede un poquito, lo que le he dicho, quede un poquito más claro, más en vuestra memoria. La primera decía, a la anterior, sí, solo 10 minutos. Muy bien. Bueno, la primera era la diapositiva del liceo. Yo aprovecho para decir que necesitamos ayuda, necesitamos que haya miembros, necesitamos, en fin, ayuda. Bueno, este es el liceo nuestro, que está situado en una propiedad de nuestro amigo don Carlos Infante, en San Lucas la Mayor. Es la sede social. Es la fecha de hoy, es la diapositiva, y ahora, importantísimo. Sin conocimiento es imposible saber. Luego, si alguien tiene que juzgar o alguien tiene que expresarse, tiene que conocer. Nosotros tuvimos aquí, hace poco, una disertación de una escritora, lo voy a decir, Espido Freire, antitaurina, y que confundía toreo con tauromaquia. Confundía toreo con tauromaquia. Y a una observación mía, cuando cogí el micrófono, me dijo que ella de tauromaquia no entendía nada. Digo, bueno, entonces, ¿por qué opina? Porque dice, se tiene que conocer a fondo. Y si la tauromaquia es mala, pues que te calma. Pues esto es lo que digo, que hace falta conocer.
Troya, una expresión. Para mí, uno de los más grandes pintores, existen por esos trazos tan largos y por esa luz mediterránea, ¿no? Y bueno, pues un gran aficionado a los toros. Y esto, en todo el mundo, es igual. Una especie de esqueleto de la conferencia. Aquí se representa una plaza de toros de Aguilar de la Frontera. Hay 8 burladeros. Esos burladeros corresponden, o lo he hecho corresponder, a maestros, a celebridades universales, históricas, muchos de ellos. El uno es Edmund Burke, que estaría en el burladero 1. 2 estaría el filósofo griego Heráclito. En el 3, Federico García Lorca. 4, el compositor musical Antonio Peña Igoñi. En el 5, un físico y matemático que se llama Yuri Manini. En el 6, un poeta medieval, Bernard de Cluny. En el 7, un célebre médico que se llamaba Mariano José de Letamendi. Y por último, en el burladero 8, como echándome un capote a esta disertación, estaría Teófilo Gautier, del siglo XIX, 1840, que ya dijo que las corridas de toros no se acababan, aunque se hablase de acabar con ellas. El número 1, Edmund Burke, dijo, incluso para mantener la tradición es preciso ser revolucionario. Nos viene bien para este caso. Heráclito dijo, solo el cambio perdura. En el tercer burladero, que es de García Lorca, el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España. Dijo vital, esa palabra tiene importancia. Increíblemente desaprovechada por escritores y artistas debido a una falsa educación pedagógica. Estamos en el burladero 4 ya. Y dice Antonio Peña Igoñi, si los espectáculos cultos ponen ante mis ojos un mundo de inmoralidad y una exuberancia de lujo que ciega mis ojos, al tocar al corazón, hoy tengo derecho a mis corridas de toros. En el quinto burladero es Yuri Manini y viene sobre el conocimiento. Incluso aquellos que ven estrellas se preguntan ¿qué es una estrella? Porque el hecho de ver algo solo con los ojos sigue siendo muy poca cosa. 6. Bernard de Cluny, en su burladero, es ya muy tarde y la lección entre el bien y el mal está llamando a nuestra puerta. Es decir, que nos damos prisa porque la política es la política. Y 7. Mariano José de Letamendi, el médico que solo sabe de medicina no es médico y se lo debe de aplicar el torero, debe de conocer bastante más de la radiación de la tauromaquia por su profesión. Y 8. Teófilo Gautier, un escritor francés. Se ha dicho y repetido que el gusto por la corrida se perdía en España, que la civilización lo haría desaparecer muy pronto. Si ello hace la civilización, tanto peor para ella, porque una corrida de toros es uno de los más
hermosos espectáculos que el hombre puede imaginar. El tercio de vara. Conviene saber. Este es un triángulo rectángulo en el que la pica es la hipotenusa. Hay unas fuerzas, que es la fuerza del toro, del empuje del toro frente a la masa del caballo. Tiene su importancia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el toro levanta al caballo, y estamos hablando casi de 900 kilos, y lo levanta, por decir algo, a un medio metro, tenemos una unidad de trabajo que se llama kilopondio, 450 kilopondios. Y eso al presidente de las corridas de toros le puede ilustrar como un parámetro, porque si hay un toro que hace eso, ese toro es gravísimo, pero medido, ponderado por eso, y bastaría una especie de aproximación. Otra figura geométrica, aparte de la octogonal que habíamos visto de la plaza, que también se representa en los burladeros, como sabéis, en unas líneas blancas, es la espiral. Bueno, hay otra figura en la lidia que también conviene conocerla, como es la elipse, la línea recta en los pases, digamos, de cruce, el círculo en los pases circulares, he dicho la elipse, pero también hay una que me llama a mí la atención, que es la espiral áurea, que si hubiera aquí algún matemático sabría de qué se habla. Y además, en la naturaleza tiene su representación en algunos caracoles. Esto ya Aristóteles o Platón la consideraron como algo muy perfecto en geometría, ¿no? Hay un número que se llama número phi, que es una especie de detalle geométrico de esta espiral. Y esa espiral puede hacerse en la corrida. De hecho, hay algunos toreros que la han hecho, yo la he visto, pues empezando a torear citando desde lejos y dando, cada vez aproximando más al toro. Luego estas son figuras geométricas que tienen interés y que vienen en el libro también de ilustración cultural sobre la tauromaquia, concretamente sobre la lidia. Después de esto, es también importante tener claro cuál es la génesis de las corridas de toros. Brevemente, la cosa empieza en el Neolítico. En el año 1918 se celebró una magna conferencia en Madrid que se titulaba El arte de la tauromaquia, auspiciada por el conde de las Almenas y por el conde de las Navas. Se reprodujeron a escala normal todas las pinturas rupestres más significativas que hacían alusión al bisonte o al toro, para de ahí arrancar las ponencias de esas sesiones de tauromaquia, en las que el conde de las Almenas sentenció que el origen de las corridas de toros es genuinamente español. Yo no estoy tan seguro. En el Neolítico están las pinturas rupestres, la casa primitiva, y es desde ahí de donde arranca, digamos, las corridas de toros. De la casa primitiva, de la perfección, de las secuencias o sea, de las consecuencias de la casa primitiva. Saltándonos mucho en el tiempo, porque fíjate de dónde estamos hablando, nos vamos a la edad clásica de Roma y Grecia, y se produce, hay, digamos, inscripciones, pero también hay pintura, sobre todo en el Palacio de Cnosos, de juego acrobático con toros. Y también había otra modalidad que eran las torocatapsias, que era una especie de correrías de toros, por lo que dio luego lugar a las correrías de toros, y que se hacían con motivo de algunos fastos, de algunas celebraciones, por alguna victoria militar o por de otra índole. Y de todo eso hay constancia arqueológica, mucha constancia arqueológica.
En la edad, siguiendo, sí, llegamos a la Edad Media y ahí yo distingo lo que es la prototauromaquia, es decir, la tauromaquia primitiva, de lo que es la tauromaquia siguiente, que empieza, según algunos historiadores, a partir de la boda que he nombrado antes de Alfonso VII en el año 1124 con doña Berenguela, la chica que era hija de los condes de Barcelona. También coincide con Alfonso X el Sabio y con la boda de don García de Navarra. Otros pretenden que la corrida de toros arranca del sultán de Granada, pero eso fueron muchos años después, fueron casi 150 años después. Luego, ahí tenemos ya situada la corrida, un poco parecida a la actual, pero con otra forma. Estamos en la Edad Media y también surge por parte de los nobles, y de ahí viene la protección de las reales maestranzas de caballería. Aquí tenemos a un representante que nos honra con su presencia, y empieza el toreo a la jineta, el toreo a caballo, que hay escrito, me parece que el primero es de Joseph, de Pepe Illo fue la primera tauromaquia, pero el primer escrito es de Joseph Daza, ¿no? Que ya habla de cómo practicar el toreo a la jineta, pero ese es el toreo al caballo. Por allí, por la taurocatasia, con el paso del tiempo, de mucho tiempo, se llega a las correrías de toros de la Edad Media, que eran como festejos populares, coincidiendo, como digo, con celebraciones. Y del toreo al caballo, pues tenemos actualmente el rejoneo, y de las corridas de toros, de aquellas corridas de Creta, de esa que pone C de Creta, es lo que se llama la corrida de Creta, que ahora diré un inciso, pues viene la lidia. La corrida de Creta. Eso corresponde a tres antropólogos que han discutido mucho, que representan los frescos del Palacio de Carnoso y de otros sitios de Grecia. Pues unos dicen que es un acto sacrificial, unos que eran como condenados y que si sorteaban la embestida del toro eran puestos en libertad, y otros pues simplemente dicen que era un rito sacrificial. Sea de una manera o de otra, otros eran simplemente porque eran, digamos, un juego de agilidad. Bueno, en este cuadro es importante, lo vais a ver en las páginas del liceo, porque ahora empiezan 30 lecciones de tauromaquia y haremos ampliadamente todo lo que se está hablando para formación de cultura de los alumnos de la escuela taurina y de otras personas que quieran. Bueno, esta gráfica es la que presencié yo, su realización. Esto es para relativizar las sensaciones. Está en francés, las letras son pequeñas, pero lo que trata es, digamos, de evidenciar el sentimiento de las plantas. El sentimiento de las plantas es algo que atrajo a Aristóteles y a muchas celebridades, porque había cosas que no se explicaban. Por ejemplo, como una enredadera da la vuelta a una cosa. Parece como si tuviera un mínimo sistema nervioso. De todas maneras, hay una línea, faltan elementos entre los vegetales y los animales. Es decir, faltan representantes morfológicos buenos de esa interfase. Hay los dinoflagelados, que no se sabe si son vegetales o si son animales. Pues esta gráfica es sobre una planta que se llama Diffenbachia y está hecha
con unos instrumentos de muy alta sensibilidad para impedir corrientes parásitas ambientales, pues se realizó en una jaula de Faraday, que es una estructura metálica, para que absorbiese las posibles electricidades de esto. Los cables eran enormes, el registro era de milivoltios y la planta reaccionaba con estas gráficas que ahora hace falta interpretarlas. Hay de diferentes estímulos sonoros, desde gritos a notas musicales. El realizador de esta práctica era o es un amigo mío de Barcelona, el director de alta química, que se llama Francisco Moleón Marqués. Esta ha sido publicada en revistas francesas en su tiempo. Hablamos entonces de la sensibilidad de los vegetales, es decir, si una mimosa, la mimosa sensitiva o mimosa púdica, yo cuando la toco se encoge, algo de sistema nervioso tiene. Y si yo la corto, pues a lo mejor le estoy infligiendo cierto sufrimiento, si es que nos ponemos en ese plan. Hay otras plantas, con las plantas carnívoras, que también a cualquier estímulo se cierran, como es la Drosera rotundifolia, la Serratia botánica nuestra, Serratia también se llama. Pasamos a lo siguiente. ¿Esto qué es? Esto es un registro de las presiones diastólicas y sistólicas. Carlos, temo seguir por este camino, pero me voy a lanzar, tú me dices. Bueno, esto viene bien porque hay quien ha querido, y aquí hay un catedrático de bioquímica, pues establecer unas relaciones entre serotonina, dopamina, cortisol, beta-endorfina. Bueno, ahora lo veréis. Un lío. Para demostrar, digamos, la normalidad del tono durante la lidia. Pero, como dije antes, no hace falta porque la prueba de tanto trabajo no hace falta porque la prueba del tercio de vara es suficiente como para concluir que no hay dolor. Esto es la gráfica de la tensión desde la mañana hasta la noche de una persona de 35 años, de un varón. Y como se ve, hay episodios como él, bueno, sabéis mejor que yo lo que ponéis, argumentos en un mitin, pues llegamos a 16 de tensión y llegamos con la mínima a 10 o 11 y luego que sea al final también. Quiere decir que no se puede, esto es a propósito de una discusión que tuvimos, establecer parámetros bioquímicos ni parámetros fisiológicos. El mismo análisis clínico de una persona normal puede ir desde 2 eosinófilos a 6 o lo que sea, ¿no? Y hay una amplitud muy grande de esto y las cosas se toman como estadísticamente, es decir, no se puede decir que el toro está estresado, que tal, no sé cuánto. El toro no está estresado porque tiene un comportamiento de ataque y claro, no puede tener la misma constante fisiológica como cuando está en reposo o está durmiendo. Lo mismo que un mono, si está echando la siesta, pues tiene una tensión mucho menor que si está pegando saltos de un lado a otro y está dentro de su vida normal. Es decir, que eso de querer buscar que si sufre, que si no sufre, que si sufre, eso está fuera de sentido. Ya lo dijo Richard Dawkins, que no se puede entrar en ese terreno porque un animal es un animal y como dice George Friedrich Nicolai, yo soy yo, tú eres tú y un árbol es un árbol. Luego, no mezclemos. ¿Esto qué es? Este es el entramado óseo por donde tiene que entrar la espada. Qué menos que se sepa y se interiorice las proporciones de ese esqueleto, de esa zona del esqueleto. Porque esto que viene en primer plato son el omóplato. A partir de ahí, es que la fotografía es mía. Esto es de un esqueleto de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, de toro. Entonces, claro, si entra el hueco de eso, pues imagina, esto que no sale.
Luego es importantísimo eso que nosotros decimos de educar la muñeca de mosquetero, de manera que la distensión del brazo coincida con una flexibilidad en la articulación para proseguir. Y el estoque nuevo está estudiado para eso, para ser más fácilmente, ahora lo veréis. Bueno, pasamos. La nueva pica. La nueva pica, como veréis, tiene uno o dos rodetes. ¿Y que tiene? La forma abultada, la forma romboidea, ¿sí? Y lo cortante es solamente la V esta de pico. Además, admite que si el toro tiene más peso o menos peso, pues se pique con mayor o menor longitud de esa cuchilla, que, lo que digo, hace limpiamente un ojal. No hay que asustarse de eso, ¿no? Una herida cualquiera es casi mucho mayor. Y esos dos cilindros o redondeles son para impregnación de cal. En la de la derecha, esa cal ha ido a la estría de la punta, y como veis tiene una inclinación. Esa es para mejor sujeción del picador y para evitar el deslizamiento de la vara y que entre con más perpendicularidad. Entonces, si al mismo tiempo que penetra el anillo ese impregnado de cal hace el anillo de compresión, se está actuando sobre la coagulación de la sangre y sobre la desinfección, como decíamos, para efectos ulteriores de inducto de toro y tal. Esto es un personaje conocido de Talavera de la Reina, el apoderado de Joselito y de Pereira y todo eso, que es mi amigo Enrique Martín Arrán, que es mi principal animador, y él quería que fuéramos por este camino. Bueno, otra siguiente. Bueno, estos son creo que fueron tres puyazos en Talavera de la Reina sin cal, porque luego la diapositiva, o sea, la fotografía no la he encontrado de cuando se probaron con cal. Casi se podía decir, en los rodeos, en una finca de Andújar, de estribaciones de Sierra Morena, ¿sí? Y bueno, allí hay un pueblo, Plomeros. Muy bien. Esto fue así, con la nueva pica, que ya digo, esto pues como que se ha hecho un rasguño en la persona, es el equivalente con el peso del toro. Y vamos a otra, este nuevo estoque. Claro, no es así. Esto es un efecto óptico que se ha buscado para que se vea digamos, cómo es el tramo de penetración, mucho más curvado, para que busque los centros más vitales y pueda producir ese choque hipovolémico que es el deseado, como decíamos antes. Como veis, la incisión es en vertical y la sección del estoque no es plana como el actual, sino que es en forma triangular. Además, al ser hueca y tener una ranura que va desde la punta hasta la empuñadura, pues conduce la sangre de los vasos y pretendidamente se quiere que la lleve hasta la cavidad abdominal, con lo cual se evita el reflujo de esa sangre en gran medida. Esa es la punta de ese estoque, ¿no? Ya pasamos a lo siguiente. Bueno, esto es del banco de la estocada. Esto está en construcción. En la fotografía es de construcción. Hoy está terminada porque están colocándole un sensor de proximidad para seguridad del torero. Entonces, eso es. Quiere decir que este toro, que tiene proporciones notables, no me acuerdo, me parece que tiene 1,20 o 1,30 de altura. Entonces, lo que se busca con esa articulación que hay ahí es posicionar la cabeza en sitios más difíciles que casi en la realidad, de manera que el torero, el aprendiz, el alumno de la escuela taurina, esté
puesto en salir de esa suerte, pues con esas dificultades que supone una cabeza levantada o cosa parecida. Y como veis, está reproducido a escala real las vértebras, esas que habíamos visto, para dificultar la estocada, para buscar el que sea capaz de seguir en su penetración. Y eso lo puede hacer 100 veces hasta que lo domine. Y como pasa con la ITV, no salir al ruedo si no tiene una. Es decir, que los monitores de las escuelas taurinas podrían decir: tú estás en condiciones, porque de 10, en un examen de 10, has resuelto 8 o 9. Ah, bueno, sí, hay aquí el pintor de este cuadro. Este cuadro, yo lo he traído aquí, me hizo mucha ilusión, porque es una conjunción de, digamos, religiosa, porque representa el amparo de Jesucristo en torero, ¿no? Eso fue del primer libro que yo hice, que solo me queda este, que se llama La profesión de torero. Y ahí está Angelo Giovannini, autor de esta portada y de este libro que me hice expresamente. Sí, siguiente, ya queda poca. Bueno, hemos terminado. Bueno, hemos terminado. Ahora yo lo que quiero es la oposición. Políticamente, ¿es correcto, no es correcto? Algo. La exposición es la de un maestro, desde luego. Nos ha diseccionado pues lo que es la química, lo que es la anatomía del toro, y todo muy científico. Cuesta trabajo seguirte muchas veces por la capacidad de conocimiento, pero vamos, es magnífico. Me ha gustado muchísimo y he aprendido de más gran cantidad. Políticamente, como quiera interpretarlo, para mí es lo correcto, desde luego. El toreo es un arte, en parte es así. Y me hubiera gustado quizás esa parte artística también, que representa el toreo en la sociedad y cómo entenderlo nosotros desde fuera, o sea, desde que no somos pues nada más que público, ¿no? En cuanto pues, al tema, ya te digo, me parece una disertación extraordinaria y además una capacidad de memorización y de fluidez a la hora de transmitir los conocimientos que es sorprendente también. Muchas gracias. Entonces, la conferencia era sobre actualizar esa pedagogía, esos conocimientos nuevos, difundirlos a escala práctica o a escala, digamos, social, humanísticamente. Y el libro, que era la segunda parte de este acto, pues, lo dicho, está dentro del libro, mucho más ampliado, porque tiene una parte de ilustración cultural, la primera, hablando, digamos, de las artes que inspira la tauromaquia, con las celebridades, los pronunciamientos de premios Nobel, también de otras personas famosas. Y luego la parte central, la parte medular, biología de las corridas de toro, en el sentido que he explicado, de la descarga adrenalínica tan intensa que tiene el toro de lidia, su inmunidad al dolor, que ya he oído por ahí decir eso, inmunidad al dolor, es la palabra, no es resistencia como al dolor, es inmunidad al dolor, no llega a producirse. Hay 5 razones por las que no se puede producir inmunidad, o sea, dolor en el toro. Primero, la intensa secreción adrenalínica, puesta de manifiesto precisamente por investigadores ingleses, 3 investigadores, Prienler, Weber y Andros, que sorprendidos por la corrida quisieron ver ese potencial de la adrenalina como anestésico. Y no es una deducción, es una demostración
porque se ha utilizado la adrenalina como sinergia en anestesia intratecal, que se dice en parto sin dolor. Y luego, no solamente la adrenalina, sino que las terminaciones nerviosas en la parte dorsal son mucho menores. La penetración es pequeña con relación a, como he dicho, a una punción lumbar, por ejemplo, en el que un trocar pues, se te introduce hasta, digamos, atravesar la envuelta de la columna, ¿no? La duran más, me parece que... Bueno, y luego, pues, ya digo, la penetración es mínima. Y luego, el tiempo de la corrida. El tiempo de la corrida, desde que empieza, son 10 a 12 minutos. No puede producirse fenómeno inflamatorio que daría lugar al dolor, porque el fenómeno inflamatorio doloroso se produce por inflamación. Pero es que no hay tiempo de lo que llaman cascada arquidónica, no hay tiempo para que eso se produzca. Luego, es lo que yo digo, es un tema resuelto el tema del dolor, no existe. Estas son las gráficas que un grupo de investigadores de la Universidad de Madrid ha hecho en el transcurso de la lidia con tomas de sangre un poco difíciles y ha buscado los parámetros estos de los neurotransmisores que son la serotonina, la dopamina, la cortisona, la beta-endorfina y no sé si me dejo la adrenalina. Bueno, pues como digo, no sirven de nada porque la homeostasis, la situación de ataque, es distinta en un animal que en un hombre, porque no vamos a interpretar nosotros el bienestar ese si el toro es otra cosa y sigue atacando, si nos está diciendo que no. Y hay otra cosa, se sabe mucho ahora, que es del cortisol como una cosa terrible, ¿no? Es la última de la quinta de esta. Esta es la cuarta. Bueno, que no da igual. Es como una de esas, es parecida y tal. Pero es que tampoco sirve de mucho que diga el cortisol. Si en un animal su metabolismo lo oxida rápidamente a cortisona, que es un antiinflamatorio, decía, es todo lo contrario. Entonces, ¿sabemos bien de anatomía, de fisiología animal a ese nivel? No. Pero es que puede ser, porque no importa el cortisol que tenga. Porque eso puede ser destruido inmediatamente y tener un efecto contrario, como ocurre con algunos otros neurotransmisores. Bueno, ¿y alguna cosa más? Bueno, pues nada más. Yo ya, eso, que voy a terminar con una frase, que no quiero equivocar. Es de Abraham Lincoln. No podemos salirnos de la historia. La línea a seguir es clara, pacífica, generosa y justa. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que ha sido una exposición acorde con tus tremendos conocimientos y que nos ha ilustrado. Hace unos días asistí a un pregón taurino en el que una persona culta y literariamente muy avanzado hizo una visión de la tauromaquia desde fuera del toro, que de alguna manera, tal y como tú lo has planteado, desde el punto de vista de la bioquímica y de las reacciones del organismo. Está nítidamente explicado. Y yo, de todo lo que te has dicho, que he tratado de seguirte con atención en muchos de los aspectos, hay algunas cosas que me llaman la atención. Y es, por ejemplo, cuando en la tauromaquia se entra a matar, a veces hay grandes estocadas, hasta la bola. Sin embargo, el toro deambula y deambula y deambula.
y hay que darle círculos y círculos. ¿Dónde está el fallo? Y yo me pregunto, si uno mira la anatomía, ahí tengo un amigo Carlos Arenas, que sabe también de esto, la aorta va por el lado izquierdo de la columna vertebral y por la derecha va la vena cava. La vena cava puede tener una presión de 10-12 milímetros de mercurio, la aorta 160, 170 milímetros de mercurio. Lo que quiere decir que si consiguiésemos tocar la aorta, las probabilidades de muerte inmediata serían radicales. Comprendo que meter la mano por el lado derecho y por el lado izquierdo de la columna es cruzarse por completo en el toro. Ahí no vale el alivio de bajonazo ni ese tipo de cosas. Y probablemente comprendo que es imposible. No le puede pedir a un individuo con una cuna grande de un toro que entre por el lado izquierdo. Pero sería posible, que no sé si existe, algún torero que fuera zurdo, porque podría entrar a matar por ese otro lado. Hay una anécdota preciosa. Al Miguel Dominguín, un día que estuvo estupendamente, no recuerdo qué plaza, porque no me la sé de memoria, pero un aficionado, no, aquí en este pequeño punto, un aficionado le dijo: Luis Miguel, solo te falta matar con la izquierda. Se cambió de mano y le dijo: va por usted, y lo mató con la izquierda. Porque eso ocurre en los toreros de dinastía. Su padre lo obligaba a matar con la izquierda, a entrenar la suerte con la izquierda por si se lesionaba la derecha. Pues, es posible, hay toreros que lo han hecho. entrando por ese lado, si penetra la entrada, es muerte segura, porque se tropieza con la otra. Y ahí da igual donde vaya la sangre, donde va, es muerte inmediata. Entonces yo creo que, bueno, es una anécdota por comentarlo, pero me alegra mucho lo que acabo de decir, porque es muy ilustrativo que eso pudiera existir. Cuando uno ve que un Nadal escribe con la derecha y juega con la raqueta con la izquierda, eso es posible. Todos tenemos una cierta tendencia. De lo poco que yo sé de toros, muchas veces dicen: no, todos siempre salen girando a la derecha, menos lo que va a la izquierda, que son zurdos. No sé si eso es cierto o no es cierto. Pero en cualquier caso, yo creo que ha sido muy ilustrativo, ha sido realmente agradable oírte, y una vez más nos asombras con tus conocimientos. Así que muchísimas gracias, un placer por haber estado aquí.